en el área de separación molecular. Entonces vamos a estar siempre en dos extremos, uno que es el equipo, el tarro, la operación, proceso, y después bajamos a los aspectos fenomenológicos, molécula. Partimos de una gota, de una burbuja, de una partícula que transfiere materia y ocurren cosas. Y lo que nos interesa saber qué efecto tiene el tamaño de partículas, el área superficial, porque nuestro trabajo como ingenieros de procesos, químicos, ambientales, metalúrgicos, tal vez un poco, es cómo mejorar los procesos para que sean más rápidos. ¿Por qué queremos que sean más rápidos? Porque implica que el equipo es más chico. Si un proceso se demora 15 minutos, tiene un tiempo de residencia, ¿sí?, de 15 minutos. Si se demora 5 horas, es mucho más grande y es más caro. Todo lo que estamos haciendo es para tener reducción de costo en CAPEX, que es lo que es equipo o tarro, CAPEX, y costo de operación. A eso nos dedicamos. No tan solo a estudiar los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos son la herramienta, pero no el fin. ¿Estamos claros? La otra cosa que pasa en este curso, y a veces no les va bien, es un curso axiomático en el cual usted tiene definidas todas las variables y resuelve un problema. Hay problemas que se resuelven de ese modo, pero aquí hay problemas que son de ingeniería. Y en esos problemas de ingeniería usted tiene la necesidad de integrar lo que hablaba, la termodinámica, la mecánica de fluido, la transferencia de calor, transferencia de materia y reactores químicos, que la mayoría de ustedes aún no ha hecho los cursos, pero yo les voy a ir explicando un par de cosas asociadas a procesos. ¿Ok? Con esas 5 cosas, el próximo semestre, a lo mejor alguno de ustedes ya lo está haciendo, hace el curso de Fundamentos de Control Industrial, que le permite automatizar los procesos y para que operen. Así como hablábamos de que el reflujo, ¿para qué es lo que es el reflujo, joven? El parámetro de reflujo en la torre de destilación, ¿para qué es lo que es? Sí, tú. Para concentrar más. Concentrar más, pero veamos técnico. Sí, es la concentración del producto de tope, porque es tope y fondo. Ojo, tenemos pruebas el miércoles. Este tipo de preguntas. ¿Es parámetro de diseño, operación? ¿Diseño, operación? Operación. Los dos. Primero ocupo para diseñar, calculo un reflujo mínimo y hago todo un procedimiento que se llama el método McCabe-Thiele. Pero una vez que está construido y operando el equipo, cuando yo muevo esa variable, por ejemplo, si mi composición de tope está bajando, subo el reflujo. Si mi composición de tope está más alta de lo que necesito operar, la bajo. Lo mismo con la temperatura del reviewer. La temperatura del reviewer es netamente de operación. ¿Estamos de acuerdo? La presión de operación de una torre de destilación, señorita. Presión de operación de una torre de destilación. ¿Quién la determina? La presión de vapor de los componentes. ¿Qué fue? El líquido refrigerante. Entonces ahí teníamos los dos extremos. Yo puedo destilar LPG, que tiene una presión súper alta, como 200 psi, súper alta, a presión atmosférica, pero con un refrigerante muy frío. Voy a pegar un carril, 150, 170 grados bajo cero. Pero si no tengo un líquido refrigerante tan frío, mi opción es usar agua de proceso, que sabemos que tiene un rango de operación que es función de la incrustación. No me puedo pasar de 40 grados si es sucia, no me puedo pasar de 45 si es agua limpia. Y la temperatura más baja, todavía no lo saben, pero solo está determinada por la torre de enfriamiento, que es la temperatura de bulbo húmedo. Temperatura de bulbo húmedo más 1,8, 2 grados, 3 grados. Siempre bulbo húmedo más eso. Entonces saben los rangos ya. Como saben los rangos, tienen lo que quieren condensar, lo que tienen que buscar es a qué presión usted tiene la presión, perdón, cuál es la presión que tiene lo que está destilando, ¿sí?, a esa temperatura. Y te da una presión muy alta. ¿Estamos claros? Ya saben dos criterios de operación, aunque todavía no tienen ni idea cómo se destila, cómo se define el equipo, pero es importante conocer partiendo, porque lo vamos a repetir, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, en esta primera slide estoy comparando la bolsa de té. De hecho, hoy día en la mañana me levanté como a las 6 y puse una bolsa de té en agua a 20 grados de la llave, porque hay un experimento que saqué de internet y como no lo creía, que se disolvía, lo hice.
Y efectivamente, gradualmente a los 5 minutos ya empieza a transferirse las hojas de té que están dentro de la bolsa y empieza a generar este color. Hay una suerte de trazado, porque son partículas pequeñas que caen y van dejando como la estela. Entonces esto no es como difusión pura, ¿ok? Entonces lo voy a explicar un poco más adelante, pero acá tengo una bolsa de té que tiene hojas de té, que es distinto de tener hojas de té solo. Si yo tiro hojas de té solo, es distinto que tener las bolsas en una bolsa. Hay una suerte de obstrucción o resistencia que impone la bolsa. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando usted tiene los aislantes, ¿cierto? Aislantes en tubería, va generando una resistencia al flux de calor. Después acá coloco el ejemplo del alveolo pulmonar, nuestra transferencia de oxígeno a nivel de alveolo solamente por presión parcial. Si yo genero un gradiente de concentración, hay transferencia de materia. Sin gradiente, no hay transferencia de materia. Cuando usted tiene un gradiente de temperatura, hay flux térmico. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tiene un gradiente de presión, hay un flux, ¿cierto? Tenemos transporte mecánico, ¿cierto? Y cuando hay un flux, una diferencia de concentración en una superficie dada, tiene un flux, ¿cierto? Les recuerdo que hablamos de flux porque es el flujo, en este caso, moles metro cuadrado hora. Está dividido por el área. ¿Ya? Hay algunos casos, bueno, aquí claramente vamos a trabajar con presiones parciales, en otros casos trabajamos con fracciones molares, fase líquida, fracciones molares, fase gaseosa, y por tanto se debe tener la consistencia de unidades en las que se está trabajando. Pero cada problema va a tener su propio set de unidades porque acomoda mucho más, por ejemplo, trabajar en presiones parciales, en el caso del alveolo. En otros, concentración, mol litro. ¿Estamos de acuerdo? Ya, acá hay un caso un poquito más freak y de nuevo la aplicación. Les comentaba que en Chile los concentrados, mayoritariamente los que van a fundición son con calcopirita. Eso tienen que ir a fundición. Lo cual no es muy bueno porque genera gases, ya sea en China o Japón o Chile, ocurre el mismo problema. Entonces ahora, ¿por qué uno no lo hace como el caso de los óxidos que es lixiviación? Porque esta calcopirita como reacción química, cuando reacciona por lixiviación, forma una cáscara de azufre. Entonces yo lo empiezo a lixiviar y de repente deja de lixiviar. Eso es con formación de capa ceniza. Entonces cuando yo lo meto en condiciones de lixiviación funciona súper bien. Pero dependiendo del tamaño de partícula se forma una envoltura. Entonces aquí está la analogía que lo voy a explicar en más detalle. Analogía, hojas de té solo con una bolsa. Acá la lixiviación de una partícula que tiene minerales. No crean que es calcopirita sola, estamos hablando de que uno tiene una partícula que es heterogénea, que tiene pirita, calcopirita, sílice, una estructura porosa, un pan de Pascua. Un pan de Pascua donde quiere sacar pasas, por ejemplo, ¿cierto? Pero al reaccionar estas pasas se convierte un poco de azufre, parte de la reacción química, y deja que salgan las pasas. ¿Ya? Entonces, es el tipo de problema a los que nos enfrentamos en ingeniería de procesos, en transferencia de materia, caso particular, lixiviación. ¿Ya? El P lo coloco como ejemplo porque también es un proceso de lixiviación. De matriz sólida pasa a matriz líquida. ¿Estamos de acuerdo? Ya, y sobre esto está el modelo a nivel de molécula con la ecuación de Fick. Después está el modelo experimental que se hace en un tarro patch. Usted podría ir midiendo, por ejemplo, con fotos, con image analysis en MATLAB, cómo el color cambia en el tiempo y una medida de concentración, o analizar químicamente la composición. Eso te va a dar un modelo batch. O sea, un tarro, un paso. Pero después, a lo mejor todavía no lo han visto, usted después tiene que, ese dato batch tiene que llevarlo a un reactor continuo y la mezcla es distinta. Eso lo vamos a profundizar mucho más en el capítulo de lixiviación, con tanque agitado, reactor autoclave. No es simple, pero yo enfatizo en que tengamos los conceptos claros. Entonces acá está la analogía, bolsa de té, con formación, esto se llama capa de ceniza, modelo capa ceniza. ¿Ok? Hay más cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando acá o qué quiero ilustrar? En este caso. Espera, de uno. Usted mira, ¿qué estoy ilustrando acá? Con los 20, 60 grabando, ¿cierto? Sí. ¿Qué estoy ilustrando con? Porque todos se sumergieron a la misma bolsa de té a un mismo tiempo que no importa cuánto. Pon 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué diferencia hay? Visualmente. Más fuerte.
¿Es precipitación? La concentración, aumenta la disolución. ¿Ya? Hay reacciones químicas, esto es disolución, tiene que ver con la solubilidad en el tiempo. Solubilidad en el tiempo, y miren lo que les voy a decir, también la difusión. La difusión está asociada a los choques moleculares. Tú metes más temperatura, se mezcla más rápido. No es lo mismo echar una gotita de yupi en agua caliente, que funde súper rápido, porque ahí las moléculas se están moviendo muy rápido. Entonces hay dos efectos. Está el efecto sobre la difusión, y ese es el caso. Y también en algunos otros casos, como reacción química, dependiendo de la reacción si exotérmica o endotérmica, la constante cinética de la reacción también aumenta. Ahí estamos hablando, para los que han visto reactores químicos, de la ecuación de Arrhenius. ¿Alguien lo ha visto? ¿Le suena Arrhenius? Sí. ¿Quién hizo reactores? ¿Tú hiciste reactores? No. Ahí está la ecuación de Arrhenius. Si no la saben todavía, lo vamos a ver en el capítulo de lixiviación, pero relaciona la constante cinética con la temperatura. Es importante hacerlo, sobre todo en reactores autoclaves. Lo que buscamos en los reactores autoclaves es subir la constante cinética. Esto es lo que buscamos hacer en los reactores autoclaves. Pero aquí estamos trabajando 250, 300 grados. Por eso trabajamos a presión. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Este efecto que se ve tan doméstico acá. Estamos claros que esto es un proceso de lixiviación. Hay una matriz sólida, que en este caso es el T, y el solvente es el agua, y pasan componentes que se disuelven en la fase líquida, ¿cierto? Acá está la referencia. Y acá, el año pasado, no, el semestre pasado, cuando mostré esto, yo no creía los 20 grados, así que hoy día en la mañana lo hice, cuando revisé las PPT. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Interpretar la difusión en situaciones contextualizadas. Interpretar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso queremos ver, eso es interpretar. Les recuerdo que, esto anótenlo, en toda prueba que vamos a hacer, hay un nivel que tiene que ver con describir, describir qué está pasando, identificar elementos, que son cosas de observar. Un nivel de competencia bien básico, pero necesario. Después, calcular. Ahí requiere entender un poco qué ecuación, qué modelo, ¿cierto? Obtener parámetros, estimar parámetros, ese es otro nivel cognitivo. Primero, saber dónde estamos parados, después hacer algún cálculo, interpretar alguna cosa, ¿cierto? Y después viene aplicar algún método de diseño, por ejemplo, cuánta etapa de equilibrio, el McKay-Till, que son procedimientos que son recetas. Ahora esas recetas no son de memoria y criterio, en un caso ocupa una cosa, por eso hacemos este curso. Y después el cuarto nivel de preguntas tiene que ver con qué pasa si. ¿Qué pasa si la curva de equilibrio, usted cae en un punto que está sobre la línea de equilibrio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que recomendar y qué pasa si. Las tres primeras lo hacen, bueno, las dos primeras lo debería hacer un ingeniero que entiende un poco. El tercero ya un ingeniero que uno va a contratar porque sabe hacer cosas, sabe hacer algún cálculo. Pero lo que estamos buscando es el nivel 4. Entonces fíjense que en las pruebas siempre vamos a hablar de nivel 4. Le vamos a decir, pero va a aparecer algo distinto. ¿Ok? ¿Damos? Aplicar la ley de Fick. La ley de Fick es un gradiente de concentración en función de un parámetro de transporte. Vamos a ver las analogías que hay con transferencia de calor y mecánica. Es lo mismo. Siempre llegamos a un grupo dimensional que va a tener distancia al cuadrado tiempo. Vamos a llegar a ese mismo numerito. ¿Por qué nos interesa entender esta analogía? Porque más adelante, cuando queramos, por ejemplo, calcular el coeficiente de transferencia de materia en un equipo de sacado, en rotatorio es muy complicado. Entonces lo que uno hace, calcula un coeficiente de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque no mide temperatura de entrada, temperatura de salida. Es fácil medir temperaturas, pero medir humedades, humedad de fase sólida, fase líquida, tienes mucho error. Entonces por analogía llegamos a un modelo de transferencia de materia basada en un modelo de transferencia de calor. Esa es analogía. Ahí aplicamos Chilton-Colbrun, que es la parte conceptual. ¿Ya? Entonces hoy vamos a ver un poco la analogía. Vamos a visualizar el efecto de la capa resistiva. Entonces hay dos casos de ejemplo. Ya se lo mostré en la primera slide. Uno, las hojas de té sola y las hojas de té en una bolsa. Es una forma muy burda de mostrar la capa resistiva, pero se visualiza. La otra más técnica, la capa resistiva, lo que les explicaba, que hay algunas reacciones químicas que forman azufre, como el caso de la calcopirita y un montón de cosas más. La reacción. Hay un producto secundario que impide que ocurra una reacción. ¿Ya? Entonces, en vez de ir la reacción así súper rápido como avión, parte rápido, después se tranca. ¿Ya? Ese es producto de
la formación de una capa ceniza. También van a haber otros casos cuando ustedes tienen, por ejemplo, una partícula de sal y se empieza a disolver y se achica, se achica, se achica, se achica. Y del conjunto, cada vez que se achica, tú tienes más área interfacial. Entonces partió con una velocidad, pero después se empieza a acelerar la velocidad de disolución. ¿Por qué? Porque tiene más área de contacto. Y ese experimento ustedes lo van a hacer en el laboratorio 1 con disolución de sal. Y ahí van a calcular el área interfacial. ¿Sí? Se van a dar cuenta que si tratan de ajustar un modelo exponencial, por ejemplo, no les va a dar. Pero si lo hacen para las partículas extremadamente chicas, sí les da. Pero la idea es que ustedes se den cuenta con un ajuste de modelo. También vamos a ver ajustes de modelo, que en general no lo saben hacer todavía. Levanten la mano los que hicieron diseño experimento. Análisis y experimento ADI. Ah, estamos bien entonces. Ya. Con el Binet, ¿cierto? Así que les dio. Está muy bien. Es medio pesado, pero es bien técnico. Yo también soy pesado, pero a mí me gusta transferir esto y no soy humilde. Ya les expliqué eso, así que. Después, contextualizar la lixiviación y difusión. Ya les he hablado harto de esto, que es relevante para nosotros, fíjense, en problema ambiental, pasarnos de fundiciones a procesos hídricos que no generan gases contaminantes. La planta, ministro Ales, no veo que anotan, tenemos un trato. Tenemos un trato. Hay cosas que tienen que manejar. El cuculear, son 5 o 10 minutos. La planta, ministro Ales, tiene una tostadora de concentración. Ministro Ales, con H, ministro Ales. Tiene una planta tostadora. Lo que pasa es que si yo tiro todo el concentrado que produce Chucky, genero más arsénico y SO2 que lo que está permitido. El 2015 apareció una norma. Todas las fundiciones en Chile se rigen a esta norma, como sea. Para los ambientales, importante. Decreto Supremo, no. ¿Sí? Sí, son arreglos. Entonces, el ministro Ale inventó esta tostadora que se demoró muchos años en partir, todavía no opera bien. Esto funciona con lecho fluidizado. Lecho fluidizado. Y hace una reacción de tostación para sacar un poco el arsénico en forma de trióxido arsénico. Te encargo eso. Trióxido arsénico es tremendamente tóxico, súper peligroso. No es la mejor solución. La alternativa es a través de reactores autoclave, trabajo que hemos desarrollado, tenemos una patente concedida con mi colega Gerardo Fuentes en reacción hidrotermal, para transformarla, en este caso, la energita, es lo que molesta, energita. También se puede hacer vía hidrometalúrgica con ácido y con oxidante, pero el problema que tiene, se desconecta aquí el HDMI. El problema que tiene esto es que forma capa ceniza. Entonces, otra de las cosas en las que hemos trabajado con la profesora Paula Guerra de Santiago es meter ozono. O sea, todos estos procesos de lixiviación, el ozono nos interesa mucho como oxidante, más que el cloro. En la industria generalmente se ocupa cloro, se ocupa oxígeno, porque el ozono se genera in situ, y todos dicen que es caro, pero es mentira. ¿Ya? Existe tecnología ahora más económica, pero no se han atrevido, ¿ya? El ozono. Así que eso me refiero a contextualizar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cambiando los procesos actuales de fundición en Chile que contaminan por tecnologías que ya hemos avanzado y desarrollado. O sea, estamos hablando con conocimiento de causa del tema que estamos criticando, ¿ya? Después vamos a hablar que una cosa también conceptual es el transporte advectivo. O sea, usted no tiene solamente difusión. Para entenderlo en forma burda de nuevo, que es muy ilustrativo, no es lo mismo meter la bolsa de té y dejarla que se disuelva que hacerla así. Cuando usted la mueve, está haciendo un transporte advectivo, es decir, un transporte molecular. Y ahora cuando agita con una cuchara, más todavía. Entonces lo que buscamos en ingeniería de procesos es tener procesos que generen un transporte advectivo, mezcladores. Y hay todo un capítulo de cómo hacer mezcla. En tanque agitado, en el tanque en serie, flujo pistón. ¿Ah? Ahí está el corazón de lo que hacemos en ingeniería de procesos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá está este experimento. Como ven ustedes acá, esa es la bolsa de 5 minutos, esto es bien temprano, tipo 5 o 6 de la mañana, la hizo hoy día. Efectivamente, temperatura fría, unos 16, 17 grados, se alcanza a disolver, o sea, estaba bien el artículo ese que vimos.
Y acá lo que está haciendo en este experimento, está comparando, fíjense, los microgramos de concentración con los segundos. Primera cosa, ese gráfico así, a ustedes no se lo acepto. No, pero es que tanto número confunde, colócalo en minutos. Siempre tienen que tener dos datos, dos números, si no marea. Y es ridículo tener microgramos, divide por 1000, pues te queda de 1 a 6. Un número entero. ¿Estamos de acuerdo? No saben hacer gráfico. Este es el artículo. Arriba está la referencia del artículo, está el link. Entonces, en este experimento se mide la teína, no es por color. Nosotros lo podemos hacer por color con Image Analysis. Trabajamos con Image Analysis, harto. ¿Ya? De hecho, tenemos un aparato que es para medir concentración de cobre. Hay una memoria en que trabajamos. ¿Ya? Pero aquí está medida la teína. Entonces, fíjense la diferencia. Díganme ustedes mismos cuál es la diferencia entre los puntos negros y los puntos blancos. Observen. Interpreten. Una clase de equilibrio antes. Sí, uno alcanza un mayor nivel de extracción. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es cada uno? ¿Qué es lo que es el punto negro y el punto blanco? El punto blanco yo creo que es una bolsa enfriada a una temperatura superior. No, está todo igual a la misma temperatura. El blanco es la bolsa de té. Es una T-Bag. ¿Más que lo quieran? Este es Leaf Tea, este es T-Bag, no sé lo que es, pero esta es la bolsa de té. Entonces la bolsa de té tiene una capa resistiva que es la bolsa. ¿Ok? Ahora esto lo podemos ajustar a algún modelo, lo que yo les explicaba. ¿A qué modelo se parece? ¿La transferencia de calor? Háblame de modelo matemático. Si ustedes crean estos datos, primero estos datos de una foto los tienen que pasar a puntos. Acá hay un programa, seguramente ustedes lo hacen mejor que yo esto. Hay un programa que son para pasar puntos a tabla de datos. Si no, hágalo. Yo lo hice ayer. ¿Ya? ¿A qué modelo corresponde? Suponte que lo lleva Excel, ¿qué modelo le aplica? Hicieron diseño de experimento. ¿No? ¿Tú? ¿Qué modelo aplica? ¿Hiciste diseño de experimento? Exponencial. ¿Qué tipo? Porque el exponencial es así, cae. ¿Qué pasa si les digo que esto obedece a una cinética de primer orden? ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué es una cinética de primer orden? Que la velocidad de la acción aumenta proporcional a la concentración. Aquí hay dos cosas, no se confundan. Lo que yo tengo en la bolsa de té que va desapareciendo, o lo puedo al revés, ¿cuánto pasó a la fase líquida? En este caso, la velocidad de desaparición de teína en la bolsa, primer orden significa que una ecuación diferencial de primer orden menos K por el tiempo. Resuelvan esa ecuación. Tienen un cálculo 1, 2, 3, 4. Tienen 3 minutos para resolverla. Resuelva la ecuación. Debería sentirse ofendido porque les preocupa. O sea, sin... Es automático. ¿Qué te dio? Menos K por T al cuadrado por T al 2. No, no es cuadrado. Te diga, no. Pero si la era integral, Perdón, yo me equivoqué en algo. La velocidad de disolución es proporcional a la concentración. Ahí está, yo me equivoqué en algo, disculpe. Otra oportunidad. ¿Sacaron? ¿Qué te da? Me queda el logaritmo, ¿cierto? Me queda el logaritmo. La integral de 1 sobre c es el logaritmo de c. Entonces me queda una exponencial. Pero si ahora yo digo cuánto se transfirió a la fase líquida, es 1 menos ese exponencial. Y ahí me queda el famoso
modelo de primer orden, cuando es exponencial, llega a un punto puesto en cero, ¿cierto? Es igual la extracción o lo que sea, o la reacción, lo que sea, en el tiempo es igual a una extracción infinito por 1 menos la exponencial de menos k por el tiempo. Esa es una ecuación que llevo. Es una ecuación de primer orden. ¿Qué quiere decir una ecuación de primer orden? Que la velocidad de transferencia es proporcional a la concentración. Con eso nos vamos a manejar, pero tenemos que entender qué significa. Después, los que ya han hecho el curso antes, van a mirar el gráfico y en 1 minuto me van a dar los parámetros, al estimar. Eso es lo que vamos a hacer. Mirando el gráfico. Una técnica, ¿ya? Que es muy sencilla, pero tienen que entender qué es lo que hay detrás. Entonces, ¿qué pasa si esto yo lo ajusto? Como les digo, esto yo ya lo hice en Excel. No sé si se alcanza a ver bien. Si yo aplico el modelo exponencial, no me da ni por la... Me da un poco alejado. En este gráfico, el gráfico de la derecha, ajusté el modelo exponencial, es decir, llevé esa ecuación con dos parámetros, un plató y un K, saqué los residuos, la sumatoria de los residuos al cuadrado, ajusto los parámetros, se minimiza. Estoy aplicando el teorema máximo verosimilitud. Ustedes ya lo han usado, los que han hecho diseño experimentos, si no, es ajuste de un modelo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no me da. Ahora, siempre, usted hace un ajuste, no pesca los modelos de Excel, usted coloca su modelo, saca los residuos, lo puede hacer en MATLAB y en Excel. ¿Estamos de acuerdo? En este curso usted lo va a hacer en MATLAB y lo va a hacer en Excel. Yo le voy a enseñar. Pues ya se acabó. Tienen que usar herramientas más potentes. ¿Ya? El Vines no quiso meterle en MATLAB, no les tenía fe, pero yo lo voy a meter en MATLAB también. ¿Ya? Estos son los residuos del experimento azul y del experimento rojo. Ese es el error en microgramos. Fíjense que los gráficos ya los puse en gramos y minutos. Ahí tengo que haberle sacado un cero, no es necesario el cero, el otro. Siempre un solo dato para que sea más simple visualizar. ¿Ya? Y si PPT es un número más grande, así está puesto como informe, así que tampoco me aceptaría que me muestren este gráfico. Tienen que tener números más grandes, ¿sí? Pero si aplico un modelo que se llama, fíjense lo que voy a decir, con difusión anómala. Es un término que se ocupa harto los que trabajan en fenómenos del transporte, especialistas como la profesora Aldonza Jaques, que habla de difusión anómala, todo eso, ustedes la conocen. Pero a la fecha, todavía no sé qué quiere decir. Me trata de explicar, me dice, la difusión anómala pasa cuando este componente, el KT, usted lo eleva a n. Entonces ya tiene una funcionalidad en el tiempo. Agrega ese parámetro. ¿Ok? Puede ser mayor que 1, menor que 1, pero cuando usted aplica el modelo de difusión anómala, que es el caso de acá, funciona mucho mejor. Entonces es un modelo que tiene 3 parámetros. Tiene el n, el k y la extracción infinita. Hace el mismo procedimiento de solver. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero comparar. Quiero comparar, por ejemplo, cuál fue la extracción máxima. Sí, hay diferencia en la extracción máxima. Puedo sacar conclusiones. Incluso los K son distintos. No los tengo acá, pero están en la planilla Excel. ¿Ya? Ya la tengo hecha. La idea es que usted lo haga y lo practique. ¿Por qué? Porque cuando le toque hacer la sal gruesa y sal fina, la velocidad de disolución, que es medida con un conductímetro, van a llegar al mismo mono. ¿Estamos? Se van a dar cuenta que se desvía. Hay más modelos. Está el Shrinking Core Model, que se achica, Shrinking Core Model, y está el de capa ceniza. Cuando lleguemos a la lixiviación lo vamos a volver a tomar. ¿Ya? ¿Estamos? Se entiende entonces que el modelo exponencial escapa de estos datos experimentales porque hay algo que se superimpone, una resistencia que puede ser difusiva o puede ser esta bolsa que uno le coloca. Entonces el hecho de que el n me dé 0,74, de hecho el n que está acá me da 0,74 y 0,75. Ese orden me da. El hecho de que el n no sea 1 quiere decir que hay un efecto difusivo. Entonces usted, simplemente analizando datos, puede concluir qué fenomenología está asociada. ¿Me explico? ¿Se entiende? Da un n menor que 1. Ahora, si yo pescara estas hojas y las moliera y le hiciera polvo ultra fino, o sea, 5 micrones, y hago el mismo experimento,
Mismo experimento, la curva va a ser exponencial, porque ya no hay efectos de superficie que me estén resistiendo. No está la hoja, ¿me explico? Ahora, si tengo una mega hoja entera de té, hojas más gruesas de té, lo que esperaríamos es tener un efecto difusivo más grande. Si dentro de la bolsa lo meto adentro de otro papel filtro, voy a tener un efecto difusivo. ¿Me van siguiendo? Entonces se está superimponiendo efecto en este ejemplo tan sencillo que usted puede hacer en su casa. Cuando aumenta temperatura, el K es mucho más rápido. El K es mucho más rápido porque ahora tiene un efecto del coeficiente de difusión que lo subió. E incluso puede relacionar el valor de K. Voy a adelantar porque los veo que están anotando bien. Entonces, este valor de K, en función de la temperatura, va a ser un K0 por una exponencial de algo. En realidad sabemos que es la energía de activación dividido en RT, menos. Entonces usted con 3 o 4 puntos de temperatura que calculó un K, tiene K en función de la temperatura, voy a ajustar, y esta es la ecuación de Arrhenius. Entonces esta es la funcionalidad con la temperatura. En este caso esta temperatura tiene que ver con la difusión. Entonces todo lo que les estoy mostrando es para reacciones químicas, transferencia de materia. Entonces estamos haciendo una abstracción de los efectos de las variables. ¿Se entiende, no? Ya. ¿Estamos claros hasta acá? Aquí volvimos a los ejemplos un poco más prácticos. Acá volví al tema del alveolo que ya les expliqué. Hay un capilar, hay un tubo que tiene sangre con una pared porosa que transfiere oxígeno de la fase líquida. Perdón, al revés. El alveolo, yo respiré, tiene una concentración, una presión parcial de oxígeno más alta. Y se pone en contacto con un tubo que tiene una pared, que tiene sangre, y ahí lo que quiere hacer es solubilizar esto. Y lo que ocurre es un proceso difusional. Al revés, de hecho un poco más complejo porque es un transporte activo. Lo que hace esto es la hemoglobina, que equivale a un proceso de transferencia de materia con reacción química. ¿Se acuerdan que les mostraba el CO2 con el dianolamina y metanolamina? Con reacción química. Aquí los glóbulos rojos están haciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Y esta operación de transporte ocurre a nivel de alveolo, lo mismo en el riñón. En el riñón también hay un transporte difusional por diferencia de concentración. Y por eso vamos a ver también en el capítulo de membranas, si que no lo hemos achicado porque hay pocas clases, vemos justamente el ejemplo de la máquina de diálisis, ¿ya? Que hace lo mismo, ¿ya? El ejemplo más, este es el caso de superficie membrana. El otro ejemplo más clásico de membrana es la membrana de osmosis. En la membrana de osmosis, les quiero insistir que no es un filtro. En el proceso de osmosis, yo sobrepaso la presión osmótica. La presión osmótica del agua de mar son 380 psi, pero trabajo a 1200 psi de presión. De 80 presión osmótica, 1200 es la presión de operación, el tema de resistencia me cambia. Cuando yo sobrepaso la presión osmótica, hay un proceso difusional de las moléculas de agua en la solución concentrada a la solución más diluida. Eso se llama osmosis inversa, o sea, va de la solución más concentrada a la más diluida. Y un proceso a través de membranas. Las membranas son bien sofisticadas, también las vamos a ver en detalle, pero lo que hace en esencia tiene una película que rechaza todo lo que es iones. Todo lo que es iones lo rechaza. Y pasan las cosas que no están cargadas como el agua. En el caso de tratamiento de agua para agricultura, el boro también pasa cantando porque esa condición de pH es ácido bórico. Y tenemos un pequeño problema ahí, ¿ya? Que lo vamos a abordar en su momento. La extracción de remolacha, ya cerraron las dos plantas, nos ganaron los chinos. El azúcar, sonamos en azúcar. La salvación del azúcar es ocupar esa misma remolacha y azúcar para hacer botellas plásticas. Eso existe la tecnología y toda una patente holandesa. Hay una salvación de Janssen y todas esas compañías. No, sonaron los chinos. La remolacha logra la transferencia de materia porque la remolacha es igual que la beterraga, pero blanca. Las remolachas son beterragas, pero blancas. Entonces usted las corta como esas papas fritas onduladas, con esa geometría, porque quiere aumentar transferencia de materia, ¿cierto? Pero es un proceso de lixiviación con agua caliente. Eso es lo que es la extracción de azúcar, ¿ya?
Ahí está explicado la diálisis de la sangre con membrana. ¿Estamos? Estos son procesos ya, ahí agregamos membranas para el transporte. ¿Ya? Ya, aquí vamos a poner un poco de atención, está un poco lleno esto, pero volviendo a la lixiviación con reacción química. En la primera parte es la sopa, eso solamente para intencionar, y cuando usted tiene un mineral, tiene en la roca del mineral, aunque sea una partícula muy pequeña, una partícula que está especificado, una partícula de 250, 300 micrones, un grano de arena, usted no tiene minerales solo, tiene una mezcla de cosas en una matriz. Entonces, hay unos que están más o menos liberados, y eso lo mete en una sopa que debe tener ácido y oxidante, ¿ya? Entonces, en esa sopa, en este caso particular, como hay iones de calcio, se forma sulfato de calcio en la superficie. O sea, aparte de la reacción que yo no quiero, se forma sulfato de calcio. Entonces, depende de los otros iones que hay presentes para mi proceso de lixiviación. Y quiero que reaccione, ¿ya? Y eso sería un control por difusión. Entonces la partícula se empezó a lixiviar, partió bien rápido. ¿Sí? Si miramos acá, ¿cómo se vería aquí gráficamente? Partió normal y después, perdón, partió normal y después se trancó. Y sigue. ¿Llega hasta la extracción infinita? ¿Llega a ese valor? No. Sí, llega, pues se demora mucho más. Va lento. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, esa extracción infinita, hablemos del pan de Pascua. Si usted quiere sacar pasas a mano, saca las pasas sin romper el pan de Pascua, saca las pasas que están por fuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces saca, no sé, 20 pasas. O digamos mejor la fruta confitada. Saca la fruta confitada. ¿Sí? Pero si lo parte en 4 pedazos, ¿cuántas frutas confitadas saca? Más. Porque tiene más área expuesta con la fruta confitada. ¿Se sigue el ejemplo? Ya, a eso lo llamamos nosotros liberación. Lo llamamos liberación. Liberación. Y tiene que ver con el tamaño partícula y el nivel de exposición que tiene. Acuérdense siempre el pan de Pascua. ¿Sí? Y si el pan de Pascua lo parto en 1000 pedazos, saco el 100%. Porque están todos los granos expuestos. ¿Estamos de acuerdo con el concepto? Y llego a polvo, ¿sí? ¿Puedes repetir el concepto de liberación? La liberación es el nivel de exposición que tengo de las especies de interés que estoy lixiviando o estoy haciendo reaccionar. Esa es la liberación. Y la liberación aumenta en la medida que tú reduces el tamaño de partículas. ¿Ya? O sea, ideal sería lixiviar en 1 micrón. Ahí está 100% liberado, voy a poder sacar todo el material. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos conviene trabajar todo a 1 micrón? Depende de cuánto puede romper la partícula. Buen punto. Pero ahora estamos, mira, romper minerales de media pulgada a 150 micrones, mineral estándar, estamos hablando de 13-15 kWh por tonelada. Llegar a 20 micrones, 40. Porque lo que pasa es que después ya tiene, o sea, la partir material es función de las fracturas que tiene, no de la unión atómica, cristal, no. Pero en la medida que tú eres más pequeño, las partículas no tienen grietas y por tanto las fuerzas de unión te empiezan a... Pero digamos que lo puedes hacer económicamente. De hecho, la tecnología se llama ISA 1000, existe, se ocupa, ISA 1000, porque de estándar ahora se llama Glenn con la compañía. Aquí está explicando de cuando usted tiene un modelo con capa ceniza, parte rápido, pero después se hace lento relativo a un material que no tiene capa ceniza, pero al final del tiempo se encuentran igual. Y ahora estoy hablando del concepto de liberación. Cuando usted tiene ultra fino, puede sacar 100%, porque acá está llegando una composición, una extracción máxima un poco más chica, porque no está todo expuesto las pasas que hablamos o la fruta confitada del pan de Pascua. ¿Ya? Volviendo al tema de partículas de 1 micrón. Ok, lo podemos hacer, existe. De hecho, hay plantas de oro que trabajan con 20 micrones. Existe. Se hace, no es problema. Pero tiene otro problema trabajar con partículas muy finas. ¿Cuál será? ¿Qué otro problema tiene trabajar con partículas finas?
han tratado de disolver, si tú tiras leche en polvo, tiras leche en polvo y le echas agua y tratas de revolverla, ¿qué pasa? Cuesta, tienes que aplicarle mucha fuerza. ¿De qué estamos hablando aquí ahora? ¿De resistencia mundial? Háblame de mecánica de fluido. Velocidad. Es viscosidad valente, el esfuerzo de corte de la, ¿cierto? Del gel estrés, ¿se acuerdan de mecánica de fluido, no? No, bueno. Si no, de nuevo, tienen que estudiarlo. ¿Qué es la curva esfuerzo de corte versus gradiente de velocidad? ¿Se acuerdan de esta curva? Usted tiene el tau, y acá tiene el gradiente de velocidad, Sí. y aquí tiene el newtoniano, acá tiene este otro fluido que ¿cuál es? Y tiene un tau cero. ¿Qué fluido es? No, es Bingham, que es el ketchup. Después tiene el pseudoplástico, el dilatante. Sí. No existe la viscosidad, tú tienes la viscosidad en un punto nomás, está la viscosidad valente. Entonces, cuando tienes partículas muy finas, se te dispara la viscosidad y no puedes mezclar. Entonces, tu proceso se fue a las paulas. ¿Qué hablamos? El padre nuestro. Por mecánica de fluido no te sirve trabajar un micrón. Si tú quisieras trabajar un micrón, trabajarías con un 5% estoy exagerando, un 5% de sodio. Y te quedaría un equipo muy grande. Ahora, si trabajas a 200 micrones, trabajas con un 40% de sodio. Tienes más capacidad de proceso, pero no extraes tanto. Entonces, hay un juego. ¿Cuánto es el máximo que extraigo versus la capacidad de proceso? Entonces tiene por un lado el tamaño del tarro, más chico, si es más chica la partícula, necesito trabajar más diluido. Si es muy grueso, puedo trabajar con más porcentaje de sólido, pero tengo una extracción menor. Entonces este segundo gráfico, que traje algo distinto que fosfato, fíjense que acá están distintos experimentos con entre menos 150 micrones y más 85, pues menos 53 y más 38. Fíjense que los triangulitos, la extracción en el tiempo es mucho mayor cuando es más chiquitita la partícula. Ahora, todos estos experimentos se hacen en poquita concentración. Aquí no estoy viendo el efecto reológico. De hecho, hace poco hicimos unos experimentos de lixiviación de minerales que se hacen en pilas y hicimos unos frasquitos así, con ácido sulfúrico y todo, con partículas de creo que 40 micrones, porque estábamos viendo la lixiviación química, no las restricciones que hay de material. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué estoy enfatizando? Estoy enfatizando dos cosas. Primero, que hay una resistencia al transporte, en este caso de disolución, que es función del tamaño. ¿Ok? Entonces, mientras más chico, mejora la transferencia. Pero debo tener cuidado, y esto no está acá. No puedo lixiviar con partículas muy chicas, porque después no puedo mezclar. La radiología es muy alta. ¿Estamos? ¿Se entendió el fondo? Pues? Ya, y acá tenemos un caso más didáctico de cuando usted reacciona a calcopirita en un ambiente. Esto es lo que va pasando. Forma este azufre y aquí se agrega otro producto químico que no voy a entrar al detalle, que podría evitar el problema del azufre. Abajo está el artículo. ¿Sí? Y según ellos, tienen una forma química para evitar la formación de capas cenizas. ¿Por qué? Porque estamos muy interesados en resolver el tema de lixiviar minerales sulfurados para evitar fundición. Eso es lo que desarrollan los que estamos ahora. Necesitamos eso. ¿Ya? Sobre todo ahora que cierran ventanas, por ejemplo. Tenemos capacidad. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces hemos visto el tema de la resistencia producto de una reacción química, el tema de la resistencia producto de mecánico, hablamos de liberación, vimos un modelo cinético de primer orden, el modelo cinético con difusión anómala, que es con el T a la N. Introdujimos el concepto de temperatura y cinética. Hablamos temperatura, difusión, aumenta la difusión con la temperatura. Hablamos del aspecto práctico de tamaño partícula, área superficial, mayor velocidad de transferencia, ¿sí? Y también hablamos del aspecto práctico que te limita a trabajar con partículas muy finas. Pues, en un lado. Como explico, es un tema de en un cierto punto que las partículas son demasiado pequeñas que pasa en el proceso de lixiviación. Esto se puede, como el parámetro crítico, hasta donde se puede hacer mediante algún modelo o es meramente experimental. Ahí está. Porque el juego son dos cosas. El juego es, si es muy chico, mi capacidad de mezclado disminuye, por tanto el tarro aguanta solo un 20% de sólido.
Por tanto, tus tarros son más grandes, más caros. Y por otro lado, si tengo partículas más grandes, aguanto un 40% de sólido, por tanto mis tarros son más baratos, pero llego a una extracción más baja. Entonces, ¿saco más producto o con un tarro más grande o más chico? Ese es el juego. El caso súper interesante fue justamente hay una tesis. Explico esto muy bien. Explicamos esto muy bien, que es de un proyecto que trabajamos con oro refractario. Oro refractario aquí en Chile de Copiapó. El oro refractario tiene un componente que se llama arsenopirita y pasa exactamente esto. Si yo lo lixirio, se forma azufre. Entonces la idea ahí fue trabajar en un reactor autoclave para perforarlo y después lixiviarlo. Y también probamos lixiviación a 20 micrones. Este trabajo es de Eduardo Cereil. Normalmente muestro esto en taller 4, creo que muestro este caso ejemplo. Necesitan comparar las curvas. Se trabajó en reactor autoclave, liberado, no liberado, con autoclavado, sin autoclavado. Y ahí justamente nos pasó eso. ¿Ya? Nos pasó eso de que a la larga te convenía, en este caso particular, trabajar con partículas finas, porque te evitaba la parte del reactor autoclave a presión, que es más caro. ¿Ya? Pero en general, por ejemplo, la minera La Coipa, que lixivia oro en tanque agitado, La Coipa, eso trabajan con malla 60, estamos hablando de 250 micrones, con 3 tanques en serie, La Coipa, aquí en Chile. Después hay otra que se llama Maricunga, que lixivia en pila, mismo oro. Porque le conviene económicamente más lixiviar en pila que tanque agitado, aglomera y todo. Y todo esto lixivian con cianuro, ¿sí? ¿Y una pila? Una pila te permite lixiviar en una especie de cerro, un montículo, que hay de 1,5 metros, 3 metros, en el caso del cobre 15 metros, y metes partículas 3/4 pulgadas. Se riegan, y tú haces glómeros. ¿Ya? Generalmente eso es para gran escala, cuando tienes leyes bajas te conviene ir por pila de lixiviación. Y entonces en Chile hay dos. Reactor autoclave, reactor agitado, La Coipa, y lixiviación en pila, caso Maricunga. Y así van a seguir. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo entonces? Hemos visto harta cosa. Le voy a pedir a ustedes que después hagan el resumen, porque estamos adelantando conceptos que vienen del curso, ¿cierto? Ya, acá viene un experimento que lo hicimos tiempo atrás, que básicamente es tener distintos tubos, uno con agua caliente, uno con agua con sal, para ilustrar el efecto que tienen las variables como por ejemplo concentración de iones, temperatura sobre la difusión. Ahora aquí al principio tiramos una gota, no es un de metileno, no me acuerdo qué compuesto es, pero es un compuesto soluble. Cuando tiramos la gota fue re interesante, pasó de largo a la gota, después volvió, no, un desastre. Entonces lo que tuvimos que hacer es colocar un filtro. Entonces que cae la gota y primero hay una difusión de la tela, filtro, a la fase líquida, para que esté la difusión. Entonces veamos aquí la diferencia. Aquí obviamente hay una secuencia, no sé si ustedes podrían especular de cuáles son las condiciones. Entonces el primero, el más trancado de todos. Le cuesta mucho que difunda. Entonces tiene que ser frío. ¿Qué más? ¿Y qué más puede frenar el transporte? Porque la difusión ocurre por movimiento de moléculas en un medio. Entonces si yo tengo otros iones, me van a ir trancando. Imagínense que hay personas en este medio. Entonces ese tiene salmuera. ¿Ok? El segundo no tiene salmuera. Difunde libremente. Es frío y con salmuera primero. El de acá al medio tiene, no me acuerdo, es frío con salmuera. No, porque este es de normal. Ahí me confundí. A ver, agua, temperatura con sal, temperatura ambiente. Debería ser este. Vamos descartando. Este que está acá, ¿cuál será? Que es el más extraño. Agua caliente. ¿Y por qué tiene ese perfil parabólico? ¿Por qué tiene ese perfil parabólico? Exactamente, aquí la temperatura, si este tubo estaba caliente, si yo miro acá, seguramente hay un perfil radial de temperatura, donde la temperatura de caliente aquí cae por la pared, está frío por las paredes.
Entonces te da como un perfil de coeficiente de difusión con temperatura, directamente. O sea, este es caliente. La verdad es que no me tengo el caliente. Tengo agua con sal, temperatura ambiente. Y tengo agua con sal en caliente también. Entonces tiene que ser el tercero. El tercero. ¿Por qué? ¿Y por qué el centro está parado? Porque tiene- Lo mismo. Y el efecto iones. Sí, puede ser. La verdad no me acuerdo. Pero sí, yo creo que sí, este sería caliente con iones, porque los iones frenan mucho. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si estoy difundiendo iones afines, como iones que traten de juntarse? Es que la presencia de algo genera resistencia. O sea, no hay iones afines. Es lo que estoy ilustrando es que la existencia de algo, y de hecho cuando yo mido coeficientes de difusión no es lo mismo de una molécula de acá que difunde, por ejemplo, oxígeno en CO2, no es lo mismo que el CO2 difundiendo en oxígeno. Tiene que ver con los tamaños moleculares. Y no es lo mismo difundir oxígeno en CO2 con nitrógeno. Ya, si hay algo, va a afectar. Mientras más grandes sean las moléculas, es más lento el transporte. Y esto es como la mnemotecnia. La difusión en gases es súper alta, en líquidos más o menos, en sólidos súper lento. Vamos a ver los valores al final. ¿Ya? Esta más chica difunde como bestia, que es el caso del hidrógeno, que era un problema que les planteé en la clase pasada. El hidrógeno es súper chico, pasa por las... De hecho, nos genera un problema al transportar hidrógeno, sobre todo a presión, en lo que es membranas poliméricas, y peor en la estructura metálica, porque además de difundir el hidrógeno H2, reacciona y se forma el hidrógeno atómico, que hace reaccionar químicamente la matriz y forma el embrittlement, ¿cierto? ¿Ok? Esto solamente para ilustrar de nuevo el efecto de temperatura, el efecto de otros iones. ¿Ya? Entonces otros iones siempre me van a restringir el paso. Y cuando yo calcule coeficiente de difusión, tengo que considerar qué es lo que va de un lado para otro. Y la clase que viene, que es del miércoles, vamos a hablar de los contradifusión, difusión de un lado para otro, porque hay, por ejemplo, si yo tengo un vaso con un solvente, claro, yo sé que siempre hay moléculas de aire y oxígeno que entran acá al sistema. Pero tú asumes que está en estado estacionario el gas que se solubilizó y solamente ve el efecto del líquido que se vaporiza. Entonces tienes una difusión en una dirección. Para todo lo más estanco, se llama fluido estanco. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Ya, ahora, en teoría, si yo coloco una línea y está todo estacionario, no hay ningún problema, esto va a difundir a través de las moléculas con este modelo, donde aquí el parámetro importante es la temperatura. ¿Por qué la temperatura aumenta la difusión? ¿Qué hace que movimiento? Teoría cinética de los gases, ¿cierto? De Boltzmann. ¿Sabes la historia de Boltzmann o no? No. Ya, hay una, yo lo he visto caleta a veces, una serie de un profesor que es de física nuclear, se llama Jalil, soy fanático de esa, y se llama Clash of Titans, donde todos los físicos y profesores se agarran a combo, Albert Einstein con Bohr y todo. No, es verdad, y cuenta la serie como bien, y como una telenovela, pero muy bien hecha. Entonces, justamente el caso de Stefan Boltzmann parte porque se suicida. Sí, wow, aparece una órbita. Lo que pasa es que él planteó el tema de estas colisiones en la teoría cinética de los gases. Se suicidó año 1905. 1905. Y justamente en 1906, un científico que a lo mejor conocen, joven, Albert Einstein, estudió el tema del polen y ahí empezó a desarrollar y dijo, oye, sé que Boltzmann estaba bien. Entonces fue reivindicado, es re interesante eso. Entonces, en ese sentido, estamos hablando aquí de la teoría cinética de los gases, de las vibraciones, porque el conocimiento es reciente, año 1905 es reciente. Es reciente. Y le hacían bullying y todo, así que lo molestaban. ¿Cómo se le ocurría? Pues perder tiempo en eso. Así que re interesante, se lo recomiendo en algún momento que lo vean. Yo lo he visto varias veces. La veo con mi hijito. Bueno, entonces, acá solamente quiero ilustrar que esa difusión depende de la temperatura. Les traté de ilustrar un ejemplo doméstico que hicimos acá. Lo mismo ustedes pueden hacer con la bolsa de té, con agua caliente, agua fría, para que lo vean. Pero aquí ocurre otra cosa más interesante. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Ah, bueno, sí, sí. Ah, entre paréntesis, si fuera salmuera, sería mucho más delgadita. Porque no difunde, ¿estamos de acuerdo? Si fuera una salmuera muy concentrada, sería mucho más delgadita. No habría, la velocidad de difusión sería más lenta porque hay unos iones que impiden el transporte. Pero aquí hay otro efecto más, porque esta curva, ¿qué velocidad? Hay una componente que es la velocidad del agua que no le interesa el trazador. Ahora, estas técnicas se ocupan. Hay un señor que era de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que ahora creó su propia empresa, que se llama Trazadores, se dedica a esto. De hecho, Juan Yanato trabaja hace 20, 25 años o 30 años en esto, y era uno de los esclavos que hacían los modelos y todo cuando era estudiante, con trazadores radiactivos. ¿Ok? Sólido, líquido, gas, son los que la llevan en el mundo, el proceso en el mundo, en este proceso, lo único que hacen es en el mundo. O sea, hay mucho know-how de esta escuela, de química acá, en trazadores. Mucha know-how. Claro. Bueno, cuento corto, también se dedica a trazar con rodamina. Rodamina es un trazador, o sea, mide velocidad de río, turbulencia, y con color. Lo tiene un helicóptero, hay caudales, por ejemplo, para hacer un assessment, una evaluación de una turbina. ¿Ya? Pero ahí, ¿qué le estoy ilustrando? Estoy ilustrando que hay un efecto que, aparte de la difusión, hay una mezcla de componentes, ¿cierto? Producto de este gradiente de concentración, y hay un aporte del fluido mismo. Entonces, lo que yo les hablaba, cuando usted tiene la bolsa de té, si la mueve, es distinto de si la deja estática. A eso me estoy refiriendo. Y esa es una componente de transporte. ¿Ya? Y aquí hablamos de convección y advección. ¿Ya? Convección y advección. ¿Cuál es la advección? ¿Qué significa convección y advección? Esto seguramente lo vieron en transporte y lo discutieron. No, en ambos es que uno incluye al otro. Advección es transporte por movimiento molecular y la convección es la combinación. ¿Ya? De hecho, ahí está la explicación en un link, que vean más detalle. Pero aquí es lo que quiero ilustrar, es que usted en todo proceso de transferencia de materia no es solo difusión. Y de hecho, no nos conviene que solo sea difusión. Nos conviene meter mezcla siempre. Lo mismo que en transferencia de calor. En transferencia de calor nos conviene una transferencia de calor con convección natural o con convección forzada. O sea, si me quemo un dedo lo dejo ahí o soplo. ¿Me conviene soplar? La misma idea. Me conviene generar turbulencia, como por ejemplo en las intercambiadores de placas, son rugosas. La turbulencia me ayuda a mezclar más. Si fuera un río turbulento esto, se mezclaría rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que buscamos es generar Reynolds de mezcla. ¿Ya? Y como le explicaba, si se comparan las tres formas de transporte, de propiedades de transporte, esto es típico de los ingenieros de procesos, ¿cierto? Pero más químicos, porque esto es este es el Lightfoot, todos esos son de escuela de ingeniería química, mucha matemática. Hay una analogía en lo que es transporte de momentum, que sería la mecánica del fluido. Hay un transporte de energía térmica, que sería la transferencia de calor, y lo que estamos viendo ahora, que es el transporte molecular. En ambos casos tenemos una unidad, que es, en este caso, mol metro cuadrado segundo, que llamamos flux. Aquí nos independizamos del área. Cuidado acá, depende de lo que esté mostrando. Si estoy hablando de flux, a veces hay efecto de área y a veces no hay efecto, no se ve el efecto de área, porque está dimensionalizado por el área. ¿Ya? Y generalmente hablamos de flux, y aquí empiezan a aparecer propiedades, ¿cierto? Como la conductividad, la difusividad térmica, aparece aquí el coeficiente de difusión. Ese coeficiente de difusión es un parámetro entre pares de moléculas, también hay modelos para mezclas, ¿sí? Pero es un parámetro, es una propiedad de transporte. ¿Qué nos importa a nosotros? Que es función de la temperatura, muy importante, temperatura. En el caso de los gases, de la presión. Y las correcciones son distintas. En un caso
En un caso es lineal y el otro caso es un 2 elevado a 2/3, pero eso no lo vamos a ver todavía. ¿Ok? Y este caso, la ley de Fick, que describe el transporte de materia, cuando tienes un gradiente de concentración, ¿sí? No está incluyendo la mezcla, solamente es el transporte difusivo. ¿Ya? Ocurre algo súper interesante en la interfase. Cuando hablamos de interfase, estamos hablando, por ejemplo, en un intercambiador de calor, usted tiene una pared. Es una interfase. En el caso de la mecánica de fluido, tiene capas de líquidos, ¿cierto?, que van formando interfaces. En el caso de la transferencia de materia, puede ser una interfase sólida como una membrana, o imagínense una burbuja en un líquido. Esa es la interfase, tienen gas líquido. O puede ser en un wet scrubber, un gas que está pasando con gotas de líquido. Hay una interfase gota de líquido sobre gas. A eso nos referimos con la interfase. ¿Se acuerdan que hablamos de las fases en la clase 1? Entonces, si uno analiza esto, en el caso 1 de temperatura hay un flux, y si se fijan esta propiedad de transporte agrupada, que es la conductividad, el C sub P y la densidad, me quedan unidades distancia al cuadrado tiempo. Lo mismo después, si veo mecánica de fluido, veo este transporte que hay de perfil a nivel de mecánica de fluido, llega a las mismas propiedades. E interesantemente, en el caso de la transferencia de materia, evaluado en ese punto, se genera este gradiente, si se fija, donde hay un flux de moles, metro cuadrado, unidad de tiempo, y todos tienen la misma característica en dimensiones. ¿Ya? Entonces, eso hablamos de la analogía, que es un agrupamiento de propiedades de transporte. Por tanto, yo podría generar estos modelos que, de hecho, existen, Chilton Colburn y todo, que me permiten hacer esto. ¿Ya? Si miramos ahora valores de propiedades, entonces estas propiedades de transporte, ¿cómo se ven en el caso del aire, el agua y la glicerina? Entonces ahí lo que estoy ilustrando, que el peso molecular, la estructura de la molécula influye en estas propiedades de transporte. Esto que está acá corresponde a la viscosidad sobre densidad, que se llama la viscosidad cinemática, ¿cierto? Viscosidad cinemática. Entonces fíjense que hay un orden de magnitud. Claro, la viscosidad del aire es 10 a la menos 5 pascal segundo, y la del agua 10 a la menos 3, tiene un orden de 100, ¿cierto? ¿Ya? Fíjense que aquí la glicerina es mucho más viscosa, son moléculas más grandes, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, ese efecto se ve en el caso de la transferencia de calor, separan aire de líquido. A la glicerina la ve casi igual, no es mucha la diferencia, porque es un líquido. ¿No? Fíjense la difusión, la tremenda diferencia. La difusión tiene grandes diferencias. Es más acentuada la diferencia porque importa mucho el tamaño de la molécula. Mucho. ¿No? Y acá difusión de transporte. Ah, claro. Aquí estoy hablando de difusión del aire, nitrógeno, oxígeno, en oxígeno. Estoy hablando de vapor de agua en oxígeno. Eso es lo que estoy hablando. No, perdón, es al revés. Es la difusión del oxígeno en el aire, la difusión del oxígeno en agua líquida, y la difusión del oxígeno en glicerina líquida. Eso es lo que estoy mostrando, por orden de magnitud. Los gases siempre son más bajos, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. ¿Ya? Entonces, que no, estoy hablando de. Si colocara nitrógeno es distinto, si colocara CO2 me da distintos valores. Entonces ustedes pueden buscar coeficiente de difusión en materiales, de hecho hay una tabla que les tengo que dar. ¿Ya? Pero quiero insistir que, notar que es de A a B, o sea, O2 en los distintos fluidos. No es lo mismo al revés. Porque si yo quisiera ver vapor de agua en oxígeno, es otro coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? Es otro valor. Y a su vez, fíjense, está determinado a 25 grados Celsius, y seguramente una atmósfera. Y si usted cambia la presión, cambia la propiedad. Si cambia la temperatura, cambia la propiedad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Todas estas propiedades son súper dependientes de la temperatura principalmente, y se empiezan a combinar factores. ¿Sí? Por ejemplo, la mezcla. Aquí me dan la mezcla. Entonces no es lo mismo glicerina a 5 grados que a 40 grados.
voy a ganar en difusión, pero también voy a ganar en mezcla. ¿Me siguen? Un reactor. Suponte que tiene glicerina, le estoy haciendo un aceite pirolítico, una planta de reciclaje neumático, le estoy inyectando oxígeno, por inventar algo. Entonces no es lo mismo que esté a 5 grados que a 40 grados. Hay dos efectos, uno difusión y el otro efecto de la mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la ecuación de difusión, es un gradiente. Fíjese, como está expresado en X, es fracción, ¿cierto? Es una fracción. Como es un gradiente, o sea, la fracción no tiene unidades, es dimensional. Pero como es un gradiente, tiene unidades de dimensión. Es una derivada de concentración. Es un gradiente que no tiene unidades por distancia. ¿Estamos? Porque es una derivada, ¿ya? C es la concentración de la mezcla binaria, todo. Tiene cuántos moles metro cúbico tengo, componente A y B, todo. Como tengo la fracción, si yo meto C por XA, si lo multiplico me quedaría C sub A. Directo. ¿Qué otra forma de verlo? Pero ese C es el total, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí, ojo, cuando vean las ecuaciones, o planteen sus ecuaciones, estar clarito con las unidades. Aquí no hay cómo perderse. Tengo que llegar a ese flux que es mol metro cuadrado segundo. Entonces no tengo cómo equivocarme. Si por ejemplo aparece presión parcial, debería tener una presión total para llegar a una fracción, a un I de A, por ejemplo. ¿Me siguen? Esa ecuación de los gases and so on, o lo que corresponde. Ya, y en este caso lo que está mostrando es una difusión binaria. Las dos cosas se mueven. ¿Ya? Y esta es la ecuación más simple del coeficiente de difusión. Esta es la ley de Fick, que seguramente vieron un poco más en detalle. Nosotros vamos a ver un ejemplo, un ejercicio súper sencillo, idealizado, de una caverna que contiene helio. ¿Ya? Normalmente en las pruebas, ¿qué preguntamos? Un estanque que tiene una pared, ¿cierto? Una pared. Y dice, normalmente es un viaje a Marte o, no sé, Titan. Entonces usted guarda, por ejemplo, hidrógeno o guarda metano, que el metano también puede ser hidrógeno. Entonces usted tiene una cierta presión y tiene que evaluar cuánto pierde y elegir qué material. ¿Ah? En algún momento preguntamos almacenamiento de hidrógeno y la primera parte era el tanque de acero o de polímero. Los que pusieron de acero tenían mal esa parte porque iba a explotar en el tiempo. Iba a estar como 5 años. Conviene perder, pero no explota. El otro iba a explotar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Recuerden que siempre usted tiene una solución que es ingeniería y es práctica. No se le olvide eso. ¿Estamos en la hora? Bien, seguimos con esta misma slide. La próxima clase del miércoles hay un ejercicio que viene más acá. Ahí está el ejercicio. Vamos a revisar, veanlo usted antes. Y le envío la presentación, como saben, a las 7 de la mañana. Chao.